días, hermanos y amigos que nos ven a través de esta transmisión. Es una bendición poder compartir con ustedes el día domingo, Día del Señor. Todos son días del Señor, pero verdad que es una oportunidad hermosa de poder alabar a Dios, de poder escuchar su palabra. Hoy desde nuestra casa esperamos ser de mucha bendición para usted y vamos a iniciar cantando un corito antes de orar, ¿está bien? Así que no está en los signarios, pero por favor busque desde la copia de su palabra de Dios el libro de Sofonías, capítulo 3 y el versículo 17. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Es un corito que normalmente cantamos y decimos, o por título, Jehová está en medio de ti. Entonces, Sofonías 3:17. Ahí si está en su casa, si hay 2, 3, están con sus hijos o están los hermanos, cante de verdad con todo su corazón. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Otra vez dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Amén. Dios está en medio de nosotros y le invito para que me acompañe a entrar a la presencia de Él en este momento, ahí donde usted se encuentra. Mi Dios, mi gran y buen Dios, gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre. Bendito seas, Señor, por lo bueno, lo maravilloso, lo grande que has sido con nosotros. Gracias por ese amor, por tu paciencia, por la misericordia que tú has tenido con nosotros y porque un día como hoy tú venciste a la muerte. Tu Hijo Jesús derrotó la muerte, derrotó la tumba, y eso celebramos cada domingo que nos reunimos. Ahora que lo hacemos por este medio, Señor, recordamos que tú venciste la muerte y por esa victoria nosotros también tenemos victoria. Pido tu bendición. Sé, Dios, que hay hermanos, hermanas y personas que nos siguen que están pasando momentos difíciles. El mundo los está pasando. Pero gracias porque en medio de las dificultades, muchos, Señor, han podido ver tu mano, tu cuidado y tu provisión. Sigue guiándonos, Señor. Te necesitamos. Bendice este tiempo, todo lo que hagamos. Que sea, Señor, para cumplir el único propósito por el cual hacemos todas las cosas. Y es para llevar honra y gloria a tu nombre. Te doy las gracias y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando. Ahora el número 46 de nuestros signarios. Número 46. Ojalá que lo tenga ahí el signario digital o pues si lo tiene impreso también no hay problema. Es un corito hermoso. Dice, maravilloso es el nombre de Jesús. Número 46 del signario. Maravilloso es el nombre de Jesús. 46, maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso y fiel, de todo el dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid a amarle, voy a adorarle. Maravilloso es Cristo el Señor. Amén. Tenemos un maravilloso
Señor, y ese es Jesucristo. Número 418, 418 de sus Inarios. Número 418. En momentos en los que vivimos, a veces es difícil la vida, es difícil las situaciones que nos acompañan, pero este hermoso himno dice que cuando estemos cansados y abatidos, podemos decirlo a Cristo. Número 418, dilo a Cristo. No hay otro amigo como Jesús. Se siente cansado, se siente triste, se siente débil o sin fuerzas. Vayamos a Cristo. Él está para nosotros. Y no solo porque es un hombre común y corriente, o algunos dicen, ¿verdad?, que fue un hombre que hizo cosas grandes. No, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y lo que vamos a cantar ahora nos habla de uno de los atributos de ese Dios al que usted y yo le creemos y al que le cantamos y lo hacemos cada vez que nos reunimos y cada vez que podemos, y es el número 20 de nuestros himnarios. Ese himno dice: cuán grande es Él. Nuestro Dios es grande, tenemos un Dios grande, no hay quien se compare con Él. Él es más grande que cualquier situación, Él es más grande que cualquier problema, Él es más grande que cualquier cosa que usted y yo atravesamos. A veces hay momentos donde atravesamos valles de sombra de muerte, pero recordemos, ahí está ese Dios grande. Número 20. ¿Cuán grande es Él? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi,
tenemos un Dios grande. Yo no sé si usted puso atención a cada una de las estrofas. Tiene un mensaje poderoso, un mensaje hermoso. Un Dios tan grande que se hizo como uno de nosotros para morir en una cruz. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Hay tiempos en los que no es fácil preparar un mensaje. Hay tiempos en los que es difícil orar. Hay tiempos en los que es difícil concentrarse. Hay tiempos en los que la presión, las dificultades, el cansancio y todas las situaciones que nos están cargando, tal vez, hermano que me escucha, o amigo oyente, o persona que nos está siguiendo por estas transmisiones, a veces es difícil. De verdad que sí, a veces es difícil. Pero tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que es grande, que es real, que está por encima de cualquier circunstancia. Llévese eso en su corazón. Cada vez que cante, cada vez que adore y alabe a Dios, hágalo con todo su corazón. Yo le voy a pedir que por favor usted pueda, en este momento, ahí donde usted se encuentra, acompañarme, por favor, brevemente, para orar, para tener un tiempo en el cual nosotros podamos estar listos para escuchar la palabra de Dios. No saque las distracciones que tal vez usted tiene en este momento. Quizás, de verdad, tal vez es difícil, tal vez usted está cargado y tal vez este último canto, como a mí personalmente me tocó. Pero yo le pido que deje un momento las distracciones y podamos orar y rogar al Señor para que Él nos dirija en esta mañana. Acompáñame. Señor, te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra hoy. Dios, te necesitamos. Es una realidad. Vivimos tiempos complicados, difíciles. Tal vez a algunos, Señor, las situaciones se han venido una tras otra, desde que comenzó todo esto. Pero gracias porque podemos cantar y recordar, como decía Sofonías, que tú eres un Dios que está en medio de nosotros. Cuando cantamos maravilloso es, tú eres un Dios maravilloso. Cuando cantábamos que si estamos cansados o abatidos podíamos ir a ti. Y que aún en medio de todas las circunstancias, tú eres el Dios grande. No hay comparación. Nadie se compara contigo. Quiero pedirte que nos ayudes a recibir tu palabra, a escuchar tu voz, no a la persona que la trae. Yo soy un hombre, yo me equivoco, fallo. Y te pido inclusive, Señor, que no te estorbe de ninguna manera lo que tú quieres enseñarnos y darnos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque tú estás con nosotros, en medio de nosotros. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarle para que usted busque en el Antiguo Testamento, casi al final de los últimos libros, de los últimos profetas, el libro del profeta Ageo. Ageo, Zacarías y Malaquías. Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Ageo, y vamos a estar en el capítulo 1. Entonces, para que pueda tener eso ahorita en mente mientras empezamos a desarrollar el mensaje. Y la idea pues que quiero transmitir hoy es acerca de las construcciones abandonadas. ¿Y por qué construcciones abandonadas? Bueno, seguramente usted ha visto alguna construcción abandonada. Donde vivo hay algunas construcciones que en el año y medio que tengo que estar acá, pues parece que están abandonadas. Y recuerdo no hace unos cuantos años, tal vez poco más de 10 años, en el año 2008, se dio la crisis económica del 2008 y esa crisis afectó seriamente, especialmente al sector de la construcción. Muchos negocios fueron afectados. En aquella época no había Facebook, en aquella época no había Twitter, en aquella época no había Instagram, no había WhatsApp, no había nada de esto. Y el mundo vivió el primer susto hablando en términos económicos. Y en ese año 2008 muchos negocios cerraron, muchas empresas tuvieron que cerrar. Y en Costa Rica quedaron, digo yo, algunos monumentos de esa crisis del 2008. Yo no sé si usted, bueno, si usted que me escucha, que conoce tal vez un poquito el país de Costa Rica, hay una de las playas famosas de este país es Jacó.
Y resulta que cuando usted va en su vehículo o en el bus y entra por algo que se llama un bulevar, encontrará curiosamente un edificio que está construido, pero como decimos, o como dice la gente que conoce el argot, en obra gris. O sea, quedó sin terminar el edificio. Y pensando un poco, porque le voy a decir, yo conozco un poco la historia de ese hotel. Para aquel entonces, yo trabajaba para una compañía que se dedicaba a vender muebles de oficina, muebles de hotelería, muebles de todo este tipo de ámbito. Y resulta que ellos hicieron un negocio enorme en aquel entonces, vendiéndole a esta gente de esta cadena de hoteles una cantidad, 3 edificios llenos de camas de lujo, sillones de lujo y toda esa situación. Y la crisis del 2008 lo que hizo fue detener la construcción. En ese año, la empresa para la cual laboraba tuvo grandes pérdidas debido a todo lo que habían invertido en inventario, comprando camas, comprando muebles, lámparas, alfombras, accesorios y todo aquello para que aquel edificio fuera muy, pero muy lujoso. De hecho, iba a ser uno de los hoteles o el conjunto de hoteles más lujosos del país para aquella época. Pero la crisis hizo que esa construcción quedara simplemente, ahí se ve como un edificio ahí sin terminar. De hecho, bastante, da como una sensación de abandono, de tristeza. Iba a ser un edificio lujoso, un hotel muy lujoso, pero terminó en eso, una construcción abandonada. Dejó pérdidas económicas, no solo para el mismo hotel como tal, para la gente que seguramente iba a esperar a trabajar con ellos, sino también para todos los que estaban o dependían de negocios alternos. En el caso de la empresa para la que laboraba, ellos estaban vendiendo y tuvieron pérdidas millonarias. Iban a amueblar tres edificios enormes y hubo muchas pérdidas. Y yo estaba pensando un poco en esto, que quizás si yo había visto algunos diseños, pude ver algunas fotos de cómo se iban a ver las habitaciones, de cómo se iban a ver ciertos lugares para estar y ciertos lugares y zonas comunes. Y las fotografías que ellos llaman artes conceptuales eran impresionantes. Usted veía esas fotos y usted decía, wow, esto va a ser algo de un nivel increíble. Pero aquellas cosas y esa construcción y lo que pretendía hacer, no llegó a hacer nada de eso. Todos esos artes hermosos, todas esas fotografías impresionantes y aquellas luces y aquellos muebles, quedó en nada. La construcción simplemente quedó en eso. Quedó en un edificio vacío, sin gloria, sin brillo, y perdió el propósito, el objetivo para el cual había sido creado, que era para pues atender personas en el sector turístico, dar empleo y que la gente pudiera tener unos días de vacaciones o de descanso. Al final no cumplió el propósito y el edificio quedó ahí abandonado. Usted lo encontrará ahí, pertenece a una cadena de hoteles importantes y ellos quebraron, de hecho, por esta crisis económica en el 2008. Y me llama la atención mucho de que podemos encontrar construcciones sin terminar en muchos lugares, además de eso. Y tal vez las razones por las que no terminaron fue porque, en el caso de ellos, la crisis económica fue tan fuerte que no tuvieron la capacidad económica para poder terminar aquello que en algún momento decidieron empezar. Entonces muchas veces pues no se cuenta con todos los factores económicos o quizás, bueno, en algunos casos las municipalidades aquí en Costa Rica, en cada uno de los cantones, son bastante rigurosas con los permisos y si usted no tiene esos permisos, entonces simplemente no va a poder seguir adelante hasta que usted no pague los permisos y usted no esté a derecho para poder seguir con la construcción, ya sea que va a ser un cuarto más, un segundo piso o simplemente botar una casa y volverla a hacer nueva. Pero llama la atención porque uno sí encuentra que a veces hay proyectos de construcción que quedan detenidos por algún tiempo, un año, unos meses, por lo que le dije, tal vez un tema económico o tal vez quizás no tenían todos los permisos, pero una vez que ellos logran resolver ese tipo de inconvenientes, entonces siguen con el proceso de construcción y acaban y dicen, ah, wow, qué bonito quedó, ahora sí se ve terminado. Es raro cuando usted se encuentra construcciones sin terminar y llama la atención también aquellos sobre los que han pasado los años. Normalmente veo uno a veces aquí en la zona donde vivimos en Coronado, es un edificio como de 3 pisos y se ve definitivamente que no está concluido. Y a veces uno se pregunta, ese por mencionar alguno, pero hay otros casos donde tal vez sí, resolvieron el tema económico, en un momento no lo tuvieron, pero ya lo resolvieron, o resolvieron el tema de permisos y ya pueden seguir construyendo, pero el asunto quedó ahí, sin terminar la obra. Y es curioso porque llama la atención que usted puede encontrarse muchas veces en lo que iban a ser algunos ventanales enormes, grandes pedazos de plástico con cinta para tapar, o inclusive encontrará usted material arrinconado, piedras, arena,
bloques de concreto, varillas, y hasta los acomodan de manera que no estorbe para seguir con su vida normal. Y es impresionante ver cómo tal vez sí tienen la capacidad para seguir haciéndolo, pero por la razón que sea, ellos dijeron, no vamos a seguir construyendo, vamos a dejar esto botado. Y se queda el asunto botado. Usted ve que inclusive he encontrado construcciones abandonadas donde quedó parte de una casa habitable y ahí pintura y la otra parte sin habitar, y usted encontrará hasta maleza crecer de las piedras y crecer de los bloques de concreto, y usted dice, qué interesante, ¿por qué es que la gente deja las cosas abandonadas o botadas? Y quizás usted los ve, y disculpe, no estoy tratando de criticar o juzgar, pero tal vez usted ve que después tienen un carro muy bueno del año, y usted dice, wow, pero no, tienen un carro pero no terminaron la construcción, es una inversión que no tiene un poco de sentido. Entonces no es un tema ya económico, que no simplemente ya después deja la construcción ahí y otras cosas se vuelven prioridades para ellos, y la construcción que en algún momento habían comenzado se queda completamente abandonada. Y le cuento, cuando llegamos a Ageo, el capítulo 1, algo similar había ocurrido con el pueblo de Dios. Luego del exilio que había comenzado en manos de los babilonios, el Señor cumple su promesa de regreso a Jerusalén muchos años después. De hecho, el tiempo justo que el Señor había dicho que ellos iban a regresar a Jerusalén. Pero ahora es bajo el reinado de Ciro, el rey de Persia, ya no el imperio babilonio, sino el imperio medo-persa. Y este ordena la reconstrucción del templo de Jerusalén. Por favor, sin perder el libro de Ageo, acompaña un momentito al libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Y usted encontrará ahí una promesa de Dios cumplida. Y dice Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y de ahí en adelante usted puede ver que este rey Ciro hace una convocatoria para que todos aquellos que quisieran y estuvieran involucrados fueran a hacer el trabajo. De hecho, fueron 50,000 en ese primer éxodo o retorno a Jerusalén, liderados bajo un hombre llamado Zorobabel. Pero a pesar de las ganas, a pesar de que este rey Ciro da todas las situaciones y él les dice, van a construir otra vez el templo, a reconstruirlo, resulta que usted se imagina, bueno, hay deseos de reconstruir, es el templo, vamos a volver a nuestro lugar santo donde adoramos a Dios, pero las cosas no se dieron como se esperaba. Resulta que sucedió que poco tiempo después, la obra fue lo que yo le comenté a usted ahorita, la obra fue abandonada. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que sucedió? Ageo capítulo 1, dice la palabra de Dios, y nos va a empezar a meter. Ageo es un profeta que se da contemporáneo en el momento que ellos estaban regresando a Jerusalén. Y resulta que, para contarle un poquito el asunto, ellos habían regresado y empezaron a construir, empezaron a poner los cimientos, y después la obra se quedó detenida. Y la pregunta que yo me hice aquí y que quiero compartir con usted que me escucha, y amado hermano, es ¿de qué es tiempo? ¿De qué es tiempo? Dice Ageo capítulo 1, versículos del 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿De qué es tiempo? Cuando ellos regresaron a reconstruir el templo, comenzaron a trabajar y pusieron los cimientos. Y vea qué interesante, encontré este dato, en el momento que ellos pusieron los cimientos, solo los cimientos, no hicieron nada más que eso, hasta este momento que Ageo predica y les dice, no es tiempo, ustedes han dicho que no es tiempo, habían pasado 16 años, una obra detenida 16 años, o sea, 16 años de nada, 16 años de los que no hubo avance, no pasó absolutamente nada. Todo ese tiempo no había habido ningún tipo de avance. Inicialmente sí, habían habido factores externos, había habido enemigos, intimidación y sobornos. Y yo quiero que sin perder a Ageo volvamos a Esdras. Ellos son contemporáneos, así que no se extrañe de que haga mención de Esdras.
Pero en Esdras, donde estábamos, ahora el capítulo 3, Esdras 3, versículos 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Y colocaron, perdón, el 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden del rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto, perdón, disculpen, Esdras capítulo 3, perdón, capítulo 4, disculpen, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, hubo una intimidación, sí, efectivamente ellos estaban reconstruyendo el templo, empezaron y hubo sobornos, hubo intimidación, pero eso no duró todo el tiempo, eso no fueron los 16 años. Fue básicamente los primeros meses que ellos estaban reconstruyendo, y después de esos primeros meses, la obra se detuvo completamente, no hubo absolutamente nada. Y la excusa que ellos le dan, y eso es lo que Ageo empieza a poner en contexto con nosotros, es en el versículo 2, la leímos, ellos dicen, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, la pregunta que les estaba haciendo Ageo es, ¿cuándo sería el tiempo para volverse a la casa de Dios? ¿Cuándo sería el tiempo para volverse a la casa de Dios? El mensaje de Ageo es claro, la casa de Dios representaba la comunión y la verdadera adoración a Dios. ¿Y cuándo entonces iban a tener ellos el tiempo para tener esa comunión y adorar a Dios? Habían pasado muchos años y ellos estaban lejos de Dios. Estaban en Jerusalén, la ciudad santa, habían echado los cimientos y no había pasado nada. Y en el corazón de ellos la excusa es, no hay tiempo. No hay tiempo para edificar la casa de Dios. No hay tiempo para tener comunión con Dios. No hay tiempo para adorar a Dios. No hay tiempo para buscarlo. No hay tiempo para orar a Él. No hay tiempo para... Hay tiempo para otras cosas, pero no hay tiempo para Él. Y hay una palabra, tal vez usted la ha escuchado. La palabra es procrastinar. Esa palabra o la procrastinación es cuando usted posterga, cuando posponemos, esa acción, ese hábito de posponer, de retrasar las actividades o situaciones que deben atenderse. Oiga esta definición, es de diccionario. La procrastinación o la postergación es el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas. Oiga esto, procrastinar es cuando usted escoge otro tipo de actividades y usted no quiere afrontar la situación que tiene enfrente. Ellos preferían otras cosas, escogieron otras cosas antes que buscar la comunión y la oración a Dios. ¿Y cuáles serían esas cosas irrelevantes o agradables por las que usted y yo hemos postergado hoy la adoración y la comunión con Dios? ¿Qué son aquellas cosas que nos han impedido? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Es la misma de ellos? ¿No ha llegado el tiempo? Yo no sé, pero me llama la atención que en medio de esta situación entre cuarentena y todas las restricciones que hemos vivido, algunos han dicho, ay sí, debería sobrarle el tiempo para hacer un montón de cosas, pero quizás usted ya otra vez está en un rol de día a día donde otra vez no tiene tiempo. Y aunque usted esté en su casa, aunque pase más horas en su casa, aunque esté más tiempo en su casa, no hay tiempo. No hay tiempo para tener adoración y comunión con Dios. Yo sé que en la iglesia, o cuando estamos juntos como iglesia, tenemos esa comunión unos con otros y con el Señor. Pero estoy hablando de ese tiempo personal. Ageo está haciendo aquí a ellos un llamado muy fuerte y les está diciendo, oigan ustedes, ¿de verdad van a seguir con esa excusa? Que no ha llegado el tiempo, de que no es tiempo para construir el templo de Dios. Eso era lo que significaba el templo, era volverse a Dios, que hubiera adoración y comunión con Dios. Pero la verdad de las cosas es que en esta situación, la que vivimos, no solo Costa Rica, todos los países del mundo, muchos seguimos insistiendo en el tema del tiempo, porque no ha llegado el tiempo. Hay tiempo para ver una maratón de películas, de series y un montón de cosas, pero realmente no estamos dedicando el tiempo para la adoración y la verdadera comunión con Dios. No tiene por qué esperar a que haya una transmisión en vivo para adorar a Dios. No tiene por qué esperar a que estemos en un tiempo de reunión para que usted pueda cantarle a Dios. No hay por qué esperar a que
abramos la Biblia los días que tenemos estudio para que usted también la abra y para que usted busque tener una relación con Dios cercana. Pero esa era la excusa de ellos. ¿Y por qué nosotros? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales hemos procrastinado, hemos postergado darle a Dios ese lugar de importancia en nuestras vidas? Porque le digo la realidad de las cosas y nos hemos dado cuenta en estas últimas semanas, muchas personas no están viviendo una iglesia en casa, están viviendo tensiones y problemas y dificultades. Y no estoy hablando solo de económicos, problemas matrimoniales, están viviendo problemas familiares, altas tensiones. ¿Y Dios dónde está? No, es que Dios era nada más el domingo, íbamos con disculpe la frase, con la Biblia bajo el brazo, todos juntos al templo y ahí estábamos y ahí éramos una cosa y en nuestra casa somos otra cosa. Y eso no funciona. Ageo les reprocha a ellos que su indiferencia era debida al tema de las prioridades. Ve lo que dice el versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Durante 16 años, ve qué interesante, solo se echaron los cimientos del templo. Durante 16 años solo pasó eso, hubo unos meses de conflictos, y ya después, ¿qué pasó? Durante 16 años, las casas habían sido arregladas, las frentes de las casas estaban bonitas, había de las dos clases sociales, había gente muy adinerada y gente muy pobre, pero los muy adinerados tenían sus casas bien decoradas, bien bonitas, y para eso sí hubo tiempo, 16 años. Sus prioridades estaban mal, estaban completamente desenfocados, y la construcción de la casa de Dios estaba abandonada. Hubo 16 años para meterle cariño a nuestras casas, pero no hubo tiempo para volverse a la casa de Dios. Es triste. El contexto obviamente nos da la idea clara de que este pueblo, el pueblo de Israel, había puesto como prioridad sus bienes materiales. Lo que ellos estuvieran cómodos, que nos sintiéramos bien. Y este mensaje de Ageo sigue apuntando a buscar esa comunión y esa adoración a Dios. Pero en lugar de eso, ellos estaban más preocupados por cómo se veían sus casas. Y yo quiero preguntarle a usted, hermano y amigo que me escucha, ¿estamos más preocupados por las cosas que tenemos? ¿Está usted más preocupado por lo material? Y tal vez usted me va a decir de una manera válida, es que usted no sabe, perdí mi trabajo. Y yo sé lo que es no tener nada. Yo sé lo que es esperar definitivamente que Dios le dé, o yo sé lo que es no tener, o tener muy poquito reducido. Sí, yo lo viví en carne propia, y lo he vivido, y lo puedo entender. Pero también puedo entender que hay un Dios grande y proveedor. También puedo entender que hay un Dios que promete cuidar a sus hijos y que, como Él dice en su palabra, nada va a faltarnos. Pero muchas veces desenfocamos y empezamos a preocuparnos. Y hay gente hoy que está muy preocupada, todavía más preocupada por lo que tienen. Por si va a poder cambiar eso, que si va a poder hacer aquello, que si va a hacer aquí, que si va a terminar aquel proyecto. Ojalá que esa no sea su prioridad en esta mañana. Ojalá que su corazón no esté apuntando ahí. Y me llama la atención que habla de casas artesonadas. Yo le digo algo, la apariencia externa de su casa, y no estoy hablando de su casa, estoy hablando de la apariencia externa de su casa, no sustituye la verdadera adoración a Dios. Usted puede aparentar y se puede ver con corbata, puede andar una Biblia, puede verse bien, andar bien peinado, bien peinada, andar bien vestido. Pero la apariencia de su casa, no le asegura a usted tener verdadera y genuina adoración y comunión con Dios. Y de cierta forma Dios estaba reclamando a ellos, estaba más preocupado por lo que se veía que por cómo estaba su corazón. Y yo le pregunto a usted, es difícil el tiempo que vivimos, sí, pero ¿dónde está su corazón? ¿Está sumergido en todas estas otras cosas? Tal vez usted dice, ¿qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es lo que hizo Abraham. Estuvo dispuesto a sacrificar lo que más valía para dárselo a Él. O la mujer que derramó aquel perfume carísimo a los pies del Señor y que con sus cabellos ella ungió al Señor preparándolo para su sepultura. Estuvo dispuesta a dar aquello de más valor. ¿Qué es lo que más vale para usted hoy? Y que no ha estado dispuesto a sacrificar y dárselo a Dios. Y usted ha querido retener para usted todo este tiempo. ¿Qué es aquello que usted dice? No, es que esto es demasiado. Dios quiere todo. El Señor quiere todo.
El Señor quiere absolutamente todo de usted. Todo, todo. Él no quiere que le dé una parte, que le dé un pedacito del corazón. Él no quiere que le dé un pedacito de su mente. Él quiere toda su mente, toda su alma, todo su corazón y todas sus fuerzas. Eso es adoración real a Dios. Pero si usted sigue dispuesto a seguir sosteniendo cosas, no va a poder nunca adorar a Dios. Triste que el pasaje también en Ageo capítulo 1, versículo 4 dice, y esta casa está desierta. La casa de Dios estaba desierta. En el original la palabra lo que quiere decir es desolada. O sea que está arruinada, que estaba vacía y sin vida. Y yo me preguntaba mientras preparaba esto, ¿es nuestra oración al Señor algo vacío? ¿Es nuestra oración al Señor algo sin vida? ¿Está nuestra comunión con Dios en ruinas? Porque usted puede leer la Biblia, pero puede que su comunión con Dios esté en ruinas. Usted puede decir que adora a Dios, pero realmente su corazón no hay absolutamente nada. Y se lo digo a usted como cristiano, como creyente. ¿Está en ruinas su comunión? ¿Desolada? Ellos perdieron 16 años de adoración y comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo usted y yo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo usted y yo hemos perdido de adoración y de verdadera comunión con Dios? ¿Un año? ¿Meses? Porque quiero que seamos francos y quiero que usted entienda esto que voy a decir. Usted puede tener años de ir a una iglesia, usted puede tener meses de estar siguiendo una transmisión en Facebook, usted puede hacer un montón de cosas, pero tal vez el templo de Dios, la adoración, la comunión, puede estar en ruinas y desolado. Y obviamente hay una factura. Si nosotros pensamos que podemos vivir de una apariencia, si nosotros pensamos que podemos tener nuestras prioridades completamente desenfocadas y no pagar el precio, estamos equivocados, porque hay un precio muy alto y hay una factura por abandonar la casa de Dios, y la factura la pagó el pueblo de Israel. Y aquí escuchamos en los versículos para adelante, el versículo 6, ve lo que dice, es triste. Versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Qué duro esto. Todos los esfuerzos del pueblo de Dios eran infructuosos, porque Dios no estaba en sus vidas y Dios no era la prioridad. Todo lo que ellos estaban haciendo no tenía ningún valor. Disculpe la frase, se estaban matando por nada. Se estaban gastando para nada. Porque lo más importante, que era la casa de Dios, estaba desolada y estaba en ruinas. La casa de Dios, allá se veía en los cimientos, se veía la maleza donde crecía por aquellos cimientos, se veía aquel asunto abandonado, y no habían sido un mes, 2 meses o 3 meses, 16 años abandonada la casa de Dios. Qué triste. Mucho trabajo, eso es lo que nos dice este versículo, mucho trabajo sin resultados. Mesas llenas, había mesas llenas, pero estaban insatisfechos. Abrigados, pero con frío. Jornadas largas y extensas, pero todo iba a dar a un saco roto. Qué triste. Qué triste es la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios. Habían abandonado la casa de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo Ageo es, están trabajando y no hay resultados. Tienen sus mesas llenas, pero no están satisfechos. Tienen vestidos, tienen abrigos, pero no se calientan. Y lo más triste, todo lo que trabajan va a parar a un saco roto. Estamos haciendo esfuerzos inútiles, echando los sacos rotos de nuestras vidas, hermano. Y usted que me escucha, y tal vez usted está trabajando y está haciendo un montón de cosas, pero yo le digo algo, si olvidamos la casa de Dios, si olvidamos la comunión y la oración con Dios, todo lo que usted va a hacer, todo lo que usted va a trabajar, todo lo que usted ponga y disponga va a caer en un saco roto. Todo. Y tal vez por eso usted ha visto todos estos años o meses
su tiempo desperdiciado y usted no ve la bendición, y usted no ve a Dios, y usted dice, pero ¿qué pasa? Quizás de verdad es porque así como Israel dejó la construcción abandonada, dejó a Dios abandonado, dejó a Dios en un lugar, usted y yo lo tenemos, pero lo tenemos ahí disculpe lo que voy a decir, de paraguas, para salvarnos la vida cuando nos estamos ahogando. Pero Dios no es lo importante. Y entonces los esfuerzos que ellos estaban haciendo iban a parar a sacos rotos. Usted y yo estamos haciendo esfuerzos que están terminando en sacos rotos. Porque si nuestra comunión y adoración están en ruinas y desoladas, usted y yo estamos echando en sacos rotos. Si las fachadas de nuestras vidas están muy artesonadas, pero todos esos esfuerzos definitivamente irán a caer en un saco roto. ¿En cuál se encuentra usted? ¿Espiritualidad, religión o relación? Porque son tres cosas, todas muy distintas. Hay gente hoy que viven realizando y haciendo cosas que parecen prácticas espirituales. Sí, hay gente que hace cosas y prácticas espirituales y sin Dios. De eso había conversado con el grupo de jóvenes mayores en una reunión. Hoy hay gente que quiere buscar una espiritualidad sin Dios. Ojalá que ustedes no caigan en ese error. El segundo error es la religión. Los fariseos tenían un conjunto de normas, de reglas a seguir. Tenían una religión, pero Dios no estaba ahí con ellos. Y la relación. El Señor quiere tener una relación personal, íntima, con cada persona. Y esa relación es solo por medio del Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro lugar y no hay otra forma por el cual tener una relación con Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo, que nadie puede ir al Padre si no era por Él. Usted tiene una relación con Jesucristo, porque si no la tiene, entonces usted está haciendo y echando también cosas en un saco roto. Y no estoy hablando, ya decía, leer la Biblia. Usted puede leerla, usted puede orar, usted puede tener hasta hábitos, pero yo estoy hablando de la verdadera comunión y la verdadera adoración con el Señor, porque puede que esté abandonada y puede que esté vacía. Sí, a veces decimos, tenemos que obligarnos a hacer las cosas porque muchas veces si no nos obligamos, no agarramos y hacemos los hábitos. Yo lo entiendo, pero debemos buscar al Señor de todo corazón. Él dijo que si lo buscamos de todo corazón, Él iba a abrir las ventanas de los cielos, iba a sanar nuestra tierra, iba a traer un despertar. Es triste porque hoy hay muchos creyentes que están pasando hambre, insatisfacción y frío. Y no lo digo por el tema económico solamente, o realmente esa no es la intención por la que lo estoy diciendo. Hay personas, hay cristianos hoy que están pasando insatisfacción, que están pasando por hambre y por frío. ¿Por qué? Porque la casa de Dios está abandonada. Y hay un principio de prioridad que fue reforzado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33, no lo busque. Pero Jesús le dijo a los discípulos y a los que los escuchaban ese día en el gran sermón del monte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero erramos, fallamos cuando nuestra prioridad no es el reino de Dios. Fallamos cuando Dios no es lo más importante. Fallamos cuando nosotros nos llenamos de cosas por hacer, pero no estamos buscando a Dios de corazón. Fallamos cuando tenemos un montón de cosas en nuestras agendas, cuando aparentamos cosas, pero Dios no es el centro realmente de nuestras vidas. Yo le digo algo, ¿cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y lloró delante de la presencia de Dios y derramó su corazón y dijo, Señor, de verdad, perdóneme? Pero sabe, nos creemos muy buenos hoy. Hay muchos cristianos, y no malinterprete esto, pero hay muchos que nos seguimos creyendo buenos. Recuerde que la palabra de Dios dice que no hay justo, no hay ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Aún dentro de los mismos cristianos hay cristianos que naturalmente no quieren buscar a Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se arrodilló? La última vez que usted buscó a Dios de corazón, la última vez que usted leyó la Biblia, no porque tenía que leerla solamente, sino para pedirle a Dios, hábleme. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente le dijo a Dios, Señor, yo quiero sentir su presencia en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? No es una cuestión mística, no hay una fórmula, no hay una fórmula para orar, no hay una fórmula para adorar, no hay una fórmula para leer la Biblia. Lo que hay es una forma natural de tener una relación con Dios.
Así como usted y yo tenemos una relación, las personas, con su esposo, con un amigo, con un familiar, hay una forma de tener una relación con Dios. Y en el versículo 7, ya vamos a ir cerrando, hay un llamado a reenfocar las prioridades. Dice Ageo 1:7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Y el 8 dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ve qué interesante. Si usted lee después corrido el texto, encontrará que es la segunda vez que aparece, así ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos. Cuando Dios dice una cosa una vez, hay que poner mucha atención porque es muy importante. Pero si Dios nos llama la atención 2 veces, ay hermano y amigo que me escuche, todavía es aún más de cuidado. Y aquí es la segunda vez y es importante, ¿por qué? Bueno, porque no es cualquiera el que lo dice. ¿Cómo empieza el 7? Así ha dicho Jehová. Y no es cualquier Jehová. Ahí de una vez se presenta como Jehová de los ejércitos. El Dios guerrero. El Dios que está dispuesto a pelear. Y Él está diciendo, Jehová de los ejércitos está diciendo, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué quería Dios? Dios quería que su pueblo considerara sus acciones y los resultados que estaban teniendo esas acciones. Era un examen muy sencillo, era un autoexamen muy sencillo. ¿Cómo se daba cuenta de que el autoexamen era bueno o era malo? Pues consideraba lo que estaba haciendo y los resultados que estaba obteniendo. ¿Y cuál era el resultado que ellos estaban teniendo? Estaban cayendo las cosas ¿en dónde? En un saco roto. Todo lo que ellos estaban haciendo estaba cayendo en un saco roto. Si usted y yo estamos haciendo y están cayendo las cosas en un saco roto, es una llamada de atención para considerar lo que estamos haciendo. Están cayendo las cosas en sacos rotos. No nos calentamos, no nos sentimos satisfechos, estamos con hambre. No estoy hablando en el sentido físico. Dios les está diciendo, consideren sus acciones. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de esto, que dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por otra parte la Escritura dice, el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces, el mensaje es claro, es fuerte. Él les está diciendo, vean las prioridades, mediten sobre lo que están haciendo, vean que lo que está haciendo no está dando resultados. Y si usted que me escucha, amado hermano, no está teniendo resultados, y usted ve que todo cae en un saco roto, hoy le invito para que piense cómo está la casa de Dios, hablando simbólicamente de esa comunión y esa adoración a Dios. ¿Cómo está esa casa de Dios hoy? Aquí Dios les dice, suban al monte y traigan madera. Eso dice el versículo 8. La orden de Dios era ir, buscar los materiales y poner manos a la obra. Después de esos 16 años de parón, de esos años perdidos, vamos a construir el templo, vamos a reparar la casa de Dios. Es bonito porque el versículo 8 dice, pondré en ella mi voluntad. Ageo lo que está afirmando es, si ustedes obedecen a Dios, la bendición y la aprobación de Dios estará en sus vidas. Esa frase, pondré mi voluntad en ella, es, si ustedes obedecen a Dios, Dios mismo va a traer su bendición y su aprobación en nuestras vidas. Pero ¿cómo nos cuesta obedecer a Dios? Una de las claves del éxito en la vida cristiana es la obediencia a Dios, pero nos cuesta. Cuestionamos obedecer a Dios, cuestionamos todo lo que la Biblia nos dice, queremos pasarle tijera a cada versículo que nos encontramos, queremos deshacernos de muchas cosas porque no nos gusta, porque nos pegan directamente en nuestro corazón, porque van contra lo que nosotros queremos hacer. Pero Dios quiere obediencia. Cuando usted y yo somos obedientes, sin cuestionamientos a la palabra y a la voz de Dios, veremos resultados y veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Yo no estoy hablando de prosperidad. Yo estoy hablando de la verdadera bendición de Dios y de la verdadera aprobación de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no somos bendecidos muchas veces? Y no estoy hablando, insisto, de que tengamos un carro, una casa, trabajo, etc. ¿Por qué no somos bendecidos? Hablando espiritualmente hablando, porque seguimos siendo desobedientes a Dios. Porque no estamos dispuestos a dar ese paso. Y es hermoso porque, claro, el versículo 8 dice,
y seré glorificado, ha dicho Jehová. Claro, cuando el templo estuviera otra vez ahí funcionando, es lógico, con el templo otra vez funcionando, vendría otra vez la oración a Dios y por ende Dios iba a ser glorificado. ¿Por qué seguir con la casa de Dios desolada? ¿Por qué seguir con la casa de Dios y con su construcción ahí abandonada? Cuando Dios mismo nos está haciendo la invitación a reconstruir. Yo me preguntaba esto varias veces. ¿No estaremos cansados de estar echando en sacos rotos? ¿No estamos cansados de la insatisfacción, del hambre y del frío espiritualmente hablando? Y yo pensaba, mucho se habla de la iglesia en casas, y lo dije hace un momento, pero realmente hay verdadera oración y comunión en nuestras casas, en nuestros tiempos a solas. ¿Qué hay? Porque le digo, no puede usted esperar solo tener adoración y comunión con Dios. 1 hora y un resto en la mañana, 8 horas y un resto el domingo en la tarde, 1 hora y un resto los miércoles. Y si hubo una actividad adicional y si nos reunimos por algún otro medio, por ahí va a haber. No, no puede ser así. Quiero concluir leyendo Ageo capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Ese era el resultado natural de escuchar el mensaje de Dios. Dios había hablado por Ageo. Y si usted ve ahí en resumen, hay varios puntos y quiero terminar con esto. Lo primero es que ellos oyeron la palabra de Dios, no cerraron sus oídos. Y yo quiero invitarlo hoy para que si usted está escuchando esto y si realmente usted no siente la presencia de Dios, porque la adoración en su vida, la comunión real con Dios es algo que no es tan importante, porque está ahí abandonada, ha crecido la maleza, está descuidado en un rincón, inclusive usted la hizo para un lado para que no le estorbe. Oiga la palabra de Dios hoy. Escuche lo que Dios está diciendo. No cierre sus oídos. Cuando cerramos nuestros oídos a Dios, lamentablemente vienen las consecuencias. Lo segundo es un temor a Dios. Yo le digo, ¿cómo nos falta temer a Dios hoy? Escuchamos la Biblia, pero no nos da miedo. No nos da miedo las consecuencias que puede traer la desobediencia. Escuchamos hoy un mensaje, pero nosotros simplemente pensamos, no es conmigo, no me va a pasar nada. A mí no me va a afectar esto. Pero no es cierto. No es cierto. Cuando usted y yo desobedecemos abiertamente a Dios, cuando usted y yo no escuchamos a la voz de Dios, simplemente, no tengo temor de Dios. Sí, a Dios hay que temerle. No estoy hablando solo del respeto, pero muchas veces no tememos las consecuencias. Dice que temieron la voz de Dios, pero es hermoso porque Dios, y usted lo ve en ese pasaje, digo, yo estoy con vosotros. Dios prometió su presencia. Usted se compromete hoy, se consagra hoy a reparar la adoración. Quiero retomar estas últimas ideas. Oyeron la palabra de Dios y no cerraron sus oídos. Temieron a Dios. Dios prometió su presencia. Dios despertó su espíritu en ellos. Usted lo puede ver ahí en el pasaje. Cuando estamos leyendo dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Y ellos, por último dice, obedecieron y actuaron. Ellos obedecieron y actuaron. La pregunta es esta mañana, ¿cómo está el templo de Dios en su vida? ¿Está abandonado? ¿Le creció maleza? O tal vez usted tiene meses, semanas o años de estar trabajando, sembrando y recoge muy poco. Ha trabajado y usted ve que todo lo que cae se va en un saco roto. Busque la prioridad de Dios, que es la verdadera oración y la verdadera comunión con Él. Acompáñenme a orar en este momento para cerrar y después de esto tendremos un canto.
Señor, muchas gracias te damos esta mañana porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos fallado hablando de la comunión, hablando de la verdadera adoración. Hemos puesto muchas otras cosas como prioridades. Nos hemos preocupado por lo que se ve externamente, pero no por lo que hay en nuestro corazón. Nos hemos preocupado por cosas materiales, pero su casa, hablando en el término simbólico, está abandonada. Pero su casa está dejada a un lado, le ha crecido maleza, está ahí descuidado. Oh Señor del cielo, yo le suplico con todo el corazón que nos perdones, que nos ayudes a volvernos a ti, que realmente cada casa y cada hogar representado de los hermanos de la Iglesia Bautista Berea y aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, pueda realmente ser un lugar en el que haya verdadera comunión, una comunión íntima, cercana y personal contigo, y que haya verdadera adoración. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a dejar de lado nuestras cosas para enfocarnos en las tuyas. Ellos después fueron bendecidos. Hubo un despertar y cambiaron. Te pido, Señor, que haya un despertar en nosotros, que nos des un corazón que despierte. Hemos oído tu palabra, ayúdanos a temer. No queremos seguir echando en sacos rotos, no queremos seguir con frío, no queremos seguir con hambre, no queremos seguir insatisfechos. Te pido esto, te doy las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un canto, el último canto antes de terminar en esta mañana es Sofonías 3:17, así que búsquelo ahí entre los libros del Antiguo Testamento que estábamos, Sofonías 3:17. Cante conmigo, Sofonías 3:17. Por este medio, si el Señor lo permite, a las 5 de la tarde. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo.